Soy David Fernando Barrera, profesor de Ciencias Sociales, y voy a explicar ahora las preguntas del simulacro 3, la segunda parte. Dice la primera lectura. Los primeros alcaldes electos por voto popular ejercieron su periodo por 2 años. Bogotá DC, jueves 14 de marzo de 2013. Hace 25 años, el 13 de marzo de 1988, se realizó la primera elección popular de alcaldes en Colombia, luego de la expedición del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986, que ordenó que todos los ciudadanos eligen directamente presidente de la República, senadores, representantes, diputados, consejeros intendenciales y comisionales, alcaldes y concejales municipales y el Distrito Especial. Antes de la elección popular de alcaldes, los mandatarios locales eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el presidente de la República. Con la Constitución de 1991 se extendió el periodo de los alcaldes a 3 años y se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Luego, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002, los alcaldes pasaron a tener periodos de 4 años. Los primeros mandatarios con periodo de 4 años fueron elegidos en octubre de 2003 y se posicionaron el 1 de enero de 2004. Las elecciones de alcaldes hoy. Actualmente las elecciones de mandatarios locales se desarrollan cada 4 años, en el último domingo de octubre, y además se adelantan con frecuencia elecciones atípicas de alcaldes para suplir vacancias definitivas en los cargos. Las últimas elecciones para autoridades locales en Colombia se realizaron el 30 de octubre del 2011, y en la cual 30.669.020 personas estuvieron habilitados para ejercer su derecho al voto. Esta jornada electoral se convirtió en una de las más votadas en la historia del país, con un total de 17.386.263 sufragantes, que equivalieron al 56.78% del censo electoral de la época. Tanto las elecciones de 2011 como las elecciones atípicas celebradas después de esa fecha han contado con el uso de sistemas biométricos para lograr la plena identidad del elector, medida que ha demostrado ser de gran utilidad y brinda garantía a los procesos electorales, como ha quedado demostrado a través de la aplicación de esta tecnología que ha realizado la registraduría en 32 eventos electorales desde el año 2009. Las próximas elecciones de autoridades locales, de acuerdo a la ley 163 de 1994, se realizarán el 25 de octubre del 2015. Primera pregunta. La elección popular de alcalde significó para la ciudadanía: A. La posibilidad de recibir mayores beneficios económicos y políticos en la ciudad. Las posibilidades de incrementar las acciones de participación en el ámbito local. Quitar protagonismo del Ejecutivo Central en la designación de funcionarios públicos. Reducir la capacidad de decisión exclusiva al Consejo o ámbito representativo. La respuesta es la B. Que se le permitiera a la gente elegir al alcalde, al gobernador, a los concejales. Sirvió como instrumento para ampliar el espectro de participación ciudadana. Ya no solo se elegía al presidente, sino que se permitió que la gente pudiera tomar decisiones y participar en el ámbito local en ese espacio. Segunda pregunta. La revocatoria de alcaldes tendría por objetivo: A. Hacer control de las instituciones en cuanto a su gestión en lo público. Hacer control de instituciones desde la posición partidaria. C. Controlar la gestión del Ejecutivo cuando no coincida con las mayorías. D. Remover funcionarios cuando no cumplen con el plan del gobierno. La revocatoria es si el alcalde no cumple, hay un proceso democrático para quitarlo del cargo. Por tanto, la respuesta es la D. Una revocatoria es retirar al alcalde si no cumple. Pregunta 3. La elección apoyada con instrumentos de biometría, es decir, medios tecnológicos de identificación personal para votar, fue propuesta a raíz de fenómenos de transhumancia electoral y suplantaciones de votantes. ¿A qué se podría atribuir estos fenómenos? A. A la falta de control de las autoridades y su complacencia con los candidatos favorecidos. B. La búsqueda por elegir a ciertos candidatos por encima de la voluntad popular. C. La continuidad de prácticas clientelares en los ámbitos locales y regionales. D. La falta de participación y veeduría ciudadana en los procesos electorales. La respuesta a la pregunta 3 es la B. La búsqueda por elegir a ciertos candidatos por encima de la voluntad popular. Ahí hablaba de la transhumancia, es decir, que la gente falsificaba otras cédulas, iban a votar unos por otros, votaban varias veces, entonces con el fin
de elegir a una persona que no era precisamente afín a las mayorías. O sea, había que hacer mayoría como fuera. Con la biometría permitió que se pudiera de alguna manera controlar ese delito. Pregunta 4. La vía por la cual un ciudadano podría hacerse elegir como alcalde sería: A. Elección popular a través de una campaña política avalada por un partido. B. Inscribir su candidatura a través de la registraduría con firmas que lo avalen de un movimiento ciudadano. C. No tener inhabilidades, vivir en un municipio y ser ciudadano de ejercicio de derechos políticos. Y D. Financiar privadamente su campaña y mostrar un programa de gobierno que será votado. La respuesta aquí es la C. Para ser alcalde, un ciudadano, cualquier forma de participación política, cumple con requisitos que sea: que no esté inhabilitado por la ley, o sea, que en esencia no haya estado detenido, no esté preso, que sea mayor de edad, colombiano de nacimiento. Esos son los requisitos elementales para poder presentarse para un cargo público. En esencia también tiene que ser parte de un partido o recoger firmas. Las A y B parecieran ser reales, pero será la C la que las recogerá a todas. Dice que cumplir con los derechos políticos. Es por eso que la respuesta es la C. 5. ¿Cuál de las siguientes es función de una junta administrativa local? A. Apoyar la gestión del Ejecutivo en las instancias locales a través de planes y programas de inversión municipal. B. Hacer proyectos de acuerdo para las alcaldías locales, así como revocar al alcalde cuando su gestión sea negativa. C. Aprobar los presupuestos de los que se servirá la gestión del alcalde distrital, decidir sus propias funciones y determinar su régimen laboral y prestacional. La respuesta de la pregunta 5 es la A. Una junta administrativa local tiene como función el apoyo al consejo municipal. Ellos no gestionan presupuesto, ellos no revocan al alcalde. Ellos simplemente, al estar atentos a su plano local, presentan propuestas al alcalde o al consejo, pues para que discutan sobre lo que le conviene a esa parte de la ciudad o del municipio. 6. Cuando se habla de régimen político se hace referencia a la forma en que una nación ha decidido organizarse políticamente. De las siguientes opciones, ¿cuál podría caracterizar el régimen político colombiano? Federal parlamentario. B. Federal presidencialista. C. Autocrático partidista. D. Centralizado presidencialista. La respuesta es la D. Colombia es un estado centralizado. Centralizado significa que hay una capital, que es Bogotá, a partir de la que se organizan todas las decisiones importantes de todo el país. No hay independencia en las regiones de alguna manera. Todo depende de las decisiones del gobierno central. Y presidencialista significa pues que es un gobierno basado en la figura del presidente, que a la vez sostiene todo el aparato democrático y que tiene como instrumentos los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 7. El sistema político colombiano se caracteriza por su gran tradición autoritaria y caudillista, es decir, basado en figuras políticas de autoridad que se relacionan con los ciudadanos a través de prebendas más que propuestas. Teniendo en cuenta lo enunciado, ¿qué significaría un sistema político? El conjunto de las 4 formas de participación democrática. Un sistema de equilibrios y mecanismos para la participación. Las formas que se gobierna un país, incluidos los partidos, y la forma en que los sujetos participan y apropian de la política. Un sistema político es la suma de todas las instituciones, miembros, sistemas, partidos que forman una estructura democrática. En ese sentido, la respuesta es la C. Las formas en que se gobierna un país, incluidos los partidos. Es toda la estructura de participación democrática. 8. Una de las propuestas del gobierno de Benito Mussolini en la Italia de la Segunda Guerra Mundial fue unificar a la población en un proyecto de Estado fuerte para hacer frente a los enemigos externos e internos del régimen, a través del fortalecimiento del ejército y los gremios. ¿Cómo caracterizaría la ideología del gobierno italiano de esa época? A. Nacionalista. B. Fascista. C. Comunista. D. Autoritaria. Esa definición que da la lectura de la pregunta es fascismo. La respuesta sería la B. ¿Qué es el fascismo? El fascismo es una doctrina política que busca, que cree que una raza es superior. Por un lado eso, así empezó en Alemania y en Italia, en la Segunda Guerra Mundial. Y por el otro lado, que para, digamos, imponer a esa raza superior, se vale de todo tipo de políticas dictatoriales, como lo vimos en el ejemplo con Hitler, con Mussolini. Entonces, ese es el fascismo.
9. El Estado Social de Derecho colombiano recibió múltiples influencias en la construcción de su esquema institucional de servicios y derechos ciudadanos. ¿Cuál sería la influencia ideológica presente dentro de las generaciones de derechos ciudadanos? Socialdemócrata, conservadora, liberaldemócrata, socialista. La respuesta de la pregunta 9 es liberaldemócrata. El liberalismo es una doctrina que empezó en el siglo XVII más o menos, que se fortaleció en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial, en el que dice que para que un sistema funcione la gente debe garantizar la libertad. Es el fundamento principal. Pero habrá una libertad, digamos, limitada, porque se tiene que llegar a ciertos principios. Pero es más que todo libertad para una integración al sistema económico, o sea, para ser parte del mercado como vendedor o como comprador, o como productor, en fin. Para que eso funcione, el sistema ideal es la democracia. Es el sistema económico es el liberal y la democracia es el sistema político que soporta ese modelo. Entonces Colombia, al ser tan influenciada sobre todo por la esfera de acción de los Estados Unidos, y también al mismo tiempo por haberse distanciado un poco del socialismo, tendrá esa doctrina y se reflejará en la Constitución. Pregunta 10. La revolución bolchevique influyó en la creación de partidos obreros en todo el mundo, además de la propuesta del cambio violento del orden social. Dentro del espectro ideológico, ¿dónde podemos encontrar la inspiración de estas coyunturas? Comunismo-socialismo, nacionalismo-fascismo, liberalismo-demócrata, nacionalismo-socialismo. La fracción, o si estamos hablando de la revolución bolchevique, esa fue una revolución comunista. Fueron los comunistas unidos en el Partido Obrero Ruso los que empezaron la primera y una revolución allá en Rusia, y a partir de allí se generó una influencia que se fue regando por el mundo. Entonces la respuesta, si estamos hablando de rusos, será comunismo. Es la ideología que tenían ellos en ese momento. La respuesta es la A de la pregunta 10. 11. Se puede afirmar que es posible la existencia del liberalismo económico sin democracia, pero no al revés, puesto que se requieren algunas instituciones liberales para garantizar un marco mínimo de derechos, sobre todo para la participación popular. De las siguientes, ¿qué caracteriza al liberalismo económico? Libertad individual de participación sujeta a la tributación, libertad de empresa y mercado regulador de la economía, libertad de acumulación y explotación del trabajo, libertad de producción y consumo de servicios. La respuesta es la B. El liberalismo se caracteriza por intentar garantizar la libertad de empresa para que haya recursos y empleo, y al mismo tiempo que el mercado de alguna manera no sea el Estado el que regula el mercado, sino sea el mercado mismo, o sea, como que las condiciones que se den adentro del mercado, o sea, que la oferta y la demanda, que son las reglas del mercado, controlen de alguna forma la sociedad. La pregunta 11, la respuesta es la B. 12. Colombia tiene diferentes mecanismos de concebir la democracia, participativa directa e indirecta. ¿Qué caracteriza el gobierno colombiano como democrático? Se permite la participación igual de todos los sectores de la sociedad, que todos pueden participar por igual en todos los espacios de la sociedad. C. Se fundamenta en la soberanía popular y el control político de los gobernantes. D. Que cualquier ciudadano puede revocar al presidente de la República. La respuesta es la B. La democracia tiene como fundamento la participación, la necesidad de participación de los ciudadanos en ejercicio de sus derechos en la mayoría de aspectos de la sociedad y en la toma de decisiones. La idea es que haya una toma de decisión común, porque aquí prima el bienestar de la gente, de todos, sobre el individual. 13. ¿Qué caracteriza una democracia? La existencia de distintas formas de participación y decisión popular. B. Que los gobernantes basan su gestión en el interés y el escrutinio público. C. Las libertades individuales de pensamiento, culto y expresión. D. La orientación gubernamental a la felicidad pública y privada. La respuesta de la 13 es la A. La democracia se caracteriza por tener distintas formas de participación. Eso significa pues que la gente puede acceder a la toma de decisiones o a cargos públicos libremente. Hay que cumplirse unas condiciones, ¿no? Pero una de las garantías fundamentales de la Constitución es los derechos de participación política, los derechos civiles. 14. En la historia republicana colombiana tuvo un periodo político denominado la Regeneración,
que caracterizó un nuevo proyecto de la nación de la mano del liberal Rafael Núñez. ¿Cuál fue la inspiración del proyecto regenerador? A. Liberal, por profundizar las instituciones democráticas y librecambistas de la Constitución de Río Negro. B. Conservadora, como medio de formar unidad nacional y restablecer el régimen político. C. Liberal, para lograr el acuerdo entre las élites en la repartición del gobierno. D. Conservadora, para la reparación económica y moral de la Iglesia y la formación de los símbolos patrios. La respuesta de la pregunta 14 es la B. La regeneración fue un proceso impulsado por los conservadores y con el apoyo de algunas facciones liberales, ¿no? Estamos en el 19, es un momento de guerras civiles entre los dos partidos. Esa es la constante, no se ponen de acuerdo y se están enfrentando por ello. Hasta 1886 se logró en alguna forma una especie de acuerdo. El producto de ese acuerdo es la regeneración. Y el producto de la regeneración será la Constitución de 1886, que a la vez gobernará Colombia hasta 1991. Sin embargo, el acuerdo no fue profundo y generaría en el mediano plazo una nueva guerra civil, que será la Guerra de los 1000 días, que será con la que Colombia entrará al siglo XX. 15. Una democracia liberal se basa en la construcción de un esquema de derechos políticos y prestaciones específicas para garantizar a los ciudadanos la participación en las decisiones de la sociedad. ¿Cuáles garantías jurídicas resultan esenciales para el ejercicio democrático? 1. Libertad de culto y escogencia de la actividad económica. B. Garantía del mínimo vital para los habitantes de la nación. C. Derecho a la educación e información pública. D. Libertad de prensa, reunión y expresión de opiniones. La respuesta aquí es, para la garantía democrática, es la D. Tiene que haber libertad de prensa para que la gente se pueda informar bien y sepa qué decisiones tomar. Tiene que poder reunirse para discutir proyectos comunes y tiene que al mismo tiempo poder expresar sus opiniones sin que por eso se le señale o se le castigue. Esos son los fundamentos básicos de un sistema democrático. Preguntas 16 y 17 se responden de acuerdo al texto siguiente. Existen conductas que favorecen la resolución de conflictos de forma pacífica. Saber escuchar, saber defender la posición de cada uno respetando los argumentos de la otra persona, saber pedir perdón cuando se comete una falta. Por otro lado, algunas conductas entorpecen la resolución de conflictos, como los insultos, las amenazas y las generalizaciones. Las agresiones verbales precisamente forman parte del tipo de maltrato que aparece con mayor frecuencia en los jóvenes de los centros educativos. El aprendizaje de las habilidades sociales y de comunicación son básicos para resolver o regular conflictos de forma pacífica. Del texto anterior se puede inferir: A. Hacer generalizaciones genera que los conflictos tengan mayor trascendencia. B. Saber pedir disculpas en una discusión es una actitud positiva frente a los conflictos. C. En la resolución de conflictos son esenciales las habilidades de comunicación. Y D. El aprendizaje de habilidades sociales ayuda a regular las situaciones conflictivas. Todas las respuestas parecieran relacionarse con el texto, pero hay una que es más completa que las demás, que es la D. Porque pedir perdón, expresarse, aceptar, escuchar, todas esas son habilidades sociales que se deben de alguna manera utilizar para beneficio del común y resolver los conflictos. Entonces por eso es la D, porque pareciera que todas las anteriores basan en el texto y son necesarias. Será la D la que recoge todo el concepto general de la idea en la pregunta. 17. La palabra subrayada, que es entorpecer. La palabra subrayada en la oración, algunas conductas entorpecen la resolución de conflictos. Podría ser reemplazada por un sinónimo sin cambiar el sentido del texto. A. Obstaculizan. B. Paralizan. C. Dificultan. D. Problematizan. Sinónimo es una palabra que se escribe diferente pero que significa lo mismo. En ese sentido, si el sinónimo, la palabra subrayada es entorpecen, el sinónimo de entorpecer es obstaculizar, es uno de los sinónimos. Por lo tanto, la respuesta es la A, que es cuando hay algún objeto o algo que no permite que se llegue a ese punto. Es la A. Pregunta 18. Se responde de acuerdo al siguiente texto. Colombia no ha sido ajena a la evolución de las demás legislaciones del mundo. Repito,
Colombia no ha sido ajena a la evolución que las demás legislaciones del mundo han hecho sobre el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales, consolidándose una política que comprende la noción de Estado social de derecho para la consecución de un equilibrio entre el crecimiento del medio ambiente, de las fuerzas productivas y la conservación del entorno natural y cultural. El medio ambiente hoy día presenta innumerables fuentes de ataque, en ocasiones producto de la misma naturaleza y en otras consecuencia de la influencia del hombre. De allí que los ordenamientos jurídicos deben estar dotados de herramientas jurídicas y administrativas que, en compañía de los abogados, funcionarios públicos y demás operadores jurídicos, y en sí de la comunidad en general, logren como fin último el bienestar social y colectivo. La protección del medio ambiente es una obligación del Estado y por lo tanto una garantía constitucional, y por ello cualquier ciudadano está en la posibilidad de demandar por su protección. De la misma forma, es deber de los servidores públicos velar por el respeto y la aplicación de la Constitución política y por lo tanto de la protección del medio ambiente. Es así como la Constitución y la ley han considerado el uso de la acción popular como herramienta jurídica para la protección y conservación del medio ambiente, cuyo ejercicio se le ha otorgado a la comunidad en general, de quien se predica un comportamiento solidario para la conservación del mismo, y entre ellos especialmente el Ministerio Público como órgano de control del Estado. 18. Del texto anterior no se puede inferir. A. Colombia desde el año 2010 ha generado diferentes políticas legislativas con respecto a la protección del ambiente. B. La protección del medio ambiente es una obligación del Estado y por lo tanto una garantía constitucional. C. La Constitución ha estimado el uso de la acción popular como herramienta jurídica para la protección del ambiente. D. Cualquier ciudadano está en la posibilidad de demandar por la protección del medio ambiente. Lo que está pidiendo la pregunta es ¿qué no dice el texto? Inferir es concluir. Entonces está diciendo ¿qué no dice el texto? La respuesta a la opción es muy clara. El texto no habla de que en el 2010 hayan generado diferentes políticas legislativas. Todas las tres opciones, C, B, C y D, están contenidas en el documento. La que no está es D. Es A, perdón. La respuesta, por tanto, será esa. 19. El texto anterior hace referencia a A. El perfeccionamiento de las políticas ambientales en Colombia. El derecho constitucional colombiano al medio ambiente sano. La protección, C. La protección y conservación del medio ambiente en Colombia. D. Los ordenamientos jurídicos frente a la conservación del ambiente. La respuesta a la pregunta 19 será la C. El texto está hablando de la necesidad de generar elementos jurídicos para proteger al ambiente. Dice, pues por tanto es la protección y conservación del medio ambiente en Colombia. La pregunta 20 a 23 se responde de acuerdo al siguiente texto. El modelo California. Caos urbano a escala mundial. Hoy el modelo global de desarrollo urbano, podríamos llamarlo el modelo California, que consiste en una expansión urbana gargantuesca y hasta caótica, que devora millones de toneladas de agua, energía fósil, es altamente contaminante, destruye tierras agrícolas y a la vez demanda millones de toneladas de alimentos. Este modelo está ya presente en México, Lima, Sao Paulo, Río de Janeiro, Bogotá, Shanghái, Laos, Dhaka, Karachi, Manila, Abidjan y en casi todos los países hoy mal llamados en desarrollo, y comienza a producir una falta de acceso seguro a la población urbana, pobre a suficientes cantidades de agua, energía y alimentos. En el 2020 el planeta será el planeta urbanizado, algo ecológicamente nuevo desde el Neolítico. La población de los países pobres casi se habrá duplicado, llegará a unos 6.000 millones y será casi totalmente urbana. Más de 30 a 40 megalópolis pobres de más de 10 millones y alrededor de 500 con más de 1 millón se extenderán por el planeta, siguiendo el modelo California, causando un enorme desequilibrio físico-social entre las poblaciones urbanas y los recursos vitales para el agua, como el agua, la energía y los alimentos, y creando con ello grandes turbulencias sociopolíticas. Con explosión urbana demográfica, sin seguridad alimentaria, energética e hídrica, las perspectivas de desarrollo se evaporarán definitivamente. Sin agua un país no tendrá alimentos, ninguna escuela funcionará con niños subalimentados, ninguna fábrica podrá tener una elevada productividad sin un adecuado aprovisionamiento de energía y agua, ninguna familia podrá llevar una vida sana y activa sin alimentos, agua y energía. La pobreza, las enfermedades y el desarrollo se perpetuarán, la delincuencia se agravará y el tejido social podrá desintegrarse hasta convertir al país urbanizado en la pobreza y en una entidad caótica ingobernable. De acuerdo con el texto anterior, pregunta 20, puede decirse que A. El modelo actual de desarrollo urbano adoptado por varias ciudades está causando la depredación de los recursos hídricos, energéticos y alimenticios del planeta. B.
Debido a la implementación del modelo California, ciudades como México, Lima, Río de Janeiro, Bogotá, Shanghái, entre otras, en el 2020 serán capitales totalmente urbanizadas. C. El proceso de urbanización acelerado ocasionará el aumento de la población de los países desarrollados, siendo casi más de 100 millones de personas. D. Con la devastación de los recursos vitales para la vida y con el aumento demográfico urbano, el desarrollo de las metrópolis es un proceso que se perpetuará. A la pregunta 20, la respuesta es la A. El modelo actual de desarrollo urbano adoptado por las ciudades está ocasionando la depredación de los recursos naturales. Cada vez, por la pobreza y por la búsqueda de recursos, más y más personas llegarán a las grandes ciudades. Eso aumentará un proceso de crecimiento que ya se ve en todas las grandes capitales, Bogotá entre ellas. Hay unos acelerados procesos de crecimiento urbano hacia las laderas, que están cada vez ocupando más espacios del campo, lo que está limitando los recursos que esas ciudades necesitan. Y cada vez hay más gente en las ciudades y menos recursos, especialmente alimenticios y hídricos, lo que va a generar en el futuro muy próximo, desafortunadamente, una profunda crisis urbana en todas las grandes ciudades del mundo. 21. Del enunciado. Con explosión urbana demográfica sin seguridad alimentaria, energética e hídrica, las perspectivas de desarrollo se evaporarán definitivamente. Puede inferirse de esto que el futuro de los países desarrollados se limita progresivamente. B. El desarrollo de las grandes concentraciones urbanas es imposible. C. El crecimiento de las metrópolis comienza a restringirse. Y D. El acelerado proceso de urbanización se detiene definitivamente. A la pregunta 21 se responde con la B. El desarrollo de las grandes concentraciones urbanas es imposible. En la medida que aumenta la población en las ciudades, se ve más difícil que se haya desarrollo. Es decir, que se den las condiciones mínimas de bienestar en la gente, porque hay mucha gente y no hay los suficientes recursos para que ese desarrollo sea posible. Pregunta 22. De acuerdo con la lectura anterior, se puede deducir que una característica principal de la acelerada transformación demográfica y espacial del planeta está determinada por A. El crecimiento de los últimos 15 años de la violencia y el desempleo en las zonas rurales de algunos países. B. La progresión y el desarrollo desmedido de las grandes ciudades de los países del sur. C. El aumento proporcional de las metrópolis de los diferentes países altamente desarrollados. D. La destrucción del mundo real y el crecimiento de la urbanización. La destrucción del mundo rural y el crecimiento de la urbanización por doquier. La respuesta es la D. Ese progreso desmedido va a ir aislando al campo, cada vez dotándolo de menos importancia. Y las ciudades irán creciendo desmedidamente. Cada vez más y más y más gente llegará a estos espacios, lo que descontrolará definitivamente las posibilidades de una política pública eficiente en seguridad, en alimentación, en medio ambiente. Una realidad inevitable, parece. 23. ¿Qué consecuencias podría tener para los seres humanos el modelo California? El hacinamiento de enfermedades y generalización de la pobreza. B. La erradicación del campo y de los cultivos a gran escala. C. La dependencia de las multinacionales para proveerse de alimentos. D. La delincuencia como un estilo de vida extendido en las ciudades. La respuesta es la A. El crecimiento desmedido como desde las ciudades, llamado aquí modelo California en la lectura, hará que primero, como son tanta gente en una ciudad, estén hacinados, estén uno como otros. Vean el ejemplo todos los días en el Transmilenio, por ejemplo. Enfermedades, pues obviamente una gran cantidad de gente generará condiciones de sanidad muy difíciles de llevar a cabo, generará enfermedades y epidemias, y pues entre más gente haya va a haber menos recursos, y si hay menos recursos para repartir, pues habrá un aumento de la pobreza. Esa es la respuesta, la opción A, pregunta 23. Última pregunta, se basa en el texto siguiente. Frecuentemente se dice que el socialismo es un pensamiento extraño a nuestra cultura política y a la tradición bipartidista colombiana. La afirmación, además de ser un prejuicio, ha contribuido a que se descuide el conocimiento de la historia del socialismo.
Sin embargo, al examinar de cerca los sucesos de mediados del siglo XIX, se observa que las ideas socialistas y comunistas llegaron a este país al mismo tiempo y con la misma fuerza que las ideas que nutrieron la formación del liberalismo y el conservatismo. De acuerdo con el texto anterior, se infiere que a. Colombia se vio influenciada por los postulados del socialismo al mismo tiempo que se constituían los partidos políticos tradicionales. B. El socialismo sentó las bases del orden político colombiano a mediados del siglo XIX, contribuyendo a su consolidación. C. Afirmar que el socialismo es ajeno a la tradición bipartidista colombiana es un comentario sin sustento. D. El socialismo llegó a Colombia en el siglo XIX apoyando el desarrollo de la cultura política del país. La respuesta es la A. Ahí el texto lo dice literalmente. El socialismo llegó casi que al mismo tiempo y con la misma fuerza que las ideologías que generaron la creación de los liberales y los conservadores. Fueron condiciones políticas de años después de este proceso, desde mediados del siglo XIX, que de alguna manera fueron relegando a los pensamientos socialistas, sin decir que no hubieran habido en Colombia partidos denominados socialistas con ideas de ese tipo, solo que la fuerza y al mismo tiempo la violencia generada entre los dos partidos tradicionales como que acalló estos movimientos que vinieron a tomar fuerza ya hasta mediados de los 70s, cuando se acabó el Frente Nacional, pero que volverían a ser acallados por la violencia ahora de los grupos armados al margen de la ley. Eso es todo. Se terminaron entonces los ejercicios de los 3 simulacros. Gracias.